ya se han dado 2 clases acerca de la fe salvadora y hoy vamos a dar un tercer estudio. Vamos a estar estudiando el párrafo 3 de la confesión de fe. Voy a leer brevemente lo que hemos visto hasta ahora en los dos párrafos que se han estudiado. Dice así el primer párrafo: la gracia de la fe, por medio del cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios es aumentada y fortalecida. Eso lo estuvimos viendo en la primera clase. En la segunda clase, el hermano Arnaldo dice el párrafo número 2: por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo. También percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, ya que ésta muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De tal forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular, rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero los actos principales de la fe salvadora están directamente relacionados con Cristo. Aceptarlo, recibirlo y descansar solo en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna en virtud del pacto de gracia. Todo esto fue explicado en las 2 clases anteriores. Y hoy vamos a tratar el tercer párrafo. El tercer párrafo dice así: esta fe, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte, aún así, incluso en su menor grado diferente en su clase o naturaleza, como lo es de toda otra gracia salvadora de la fe y la gracia común de aquellos que son creyentes solo por un tiempo, por lo tanto, aunque puede ser asaltada y debilitada muchas veces, aún así obtiene la victoria, creciendo en muchos hasta alcanzar una plena seguridad por medio de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de la fe. Esto es lo que vamos a estar tratando hoy. Los autores de la confesión de fe comienzan diciendo esta fe, o sea, refiriéndose a qué fe, a la fe salvadora, a la fe que salva, que la estuvimos viendo. Estuvimos viendo que los componentes de una fe salvadora tienen que ver primeramente con conocimiento. Tenemos que tener conocimiento de las promesas de Dios, del Evangelio, de la palabra de Dios. Tenemos que tener convicción y tenemos que tener confianza y dependencia. Esos son los componentes de una fe salvadora. Entonces los autores de la confesión de fe comienzan esta fe, ya dando por sentado de que ya sabemos qué es la fe salvadora, la fe que estuvimos viendo en otros estudios. Dice, esta fe. Ahora, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte. Vamos a estar viendo esta parte. Dice, aquí los autores nos van a mostrar ahora el carácter de la fe. O sea, ellos están diciendo que esta fe puede ser débil o fuerte. O sea que hay creyentes, Dios nos da una fe inicial, pero nosotros tenemos la responsabilidad a través de los medios de gracia, leyendo la palabra, como dice la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y a los medios de gracia, nuestra fe va creciendo y es aumentada y fortalecida, como lo dice el párrafo 1, que dice, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios es aumentada y fortalecida.
O sea que esta fe, nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en la fe, de aumentar la fe, pero es nuestra responsabilidad. Dios nos da la fe, pero nosotros tenemos la responsabilidad de crecer, de no quedarnos estáticos. Entonces dice, esta fe puede ser débil o fuerte. Ahora, aquí vemos el carácter de la fe. Es bueno destacar que no todos los creyentes tienen la misma medida de fe. No todos tienen la misma medida de fe. Uno comienza, igual que el ser humano cuando nace, y uno va creciendo poco a poco. Así mismo es la fe. La fe va creciendo poco a poco. Ahora, esta fe no necesariamente crece con los años. Una persona puede estar 10, 15, 20 años en una iglesia y puede seguir siendo una fe débil, porque la fe debe ser aumentada y fortalecida con lo que dijimos ahora. O sea que no es que necesariamente porque llevemos 20 años se supone que ya somos maduros en la fe. No, la fe aumenta cuando nosotros leemos, cuando oramos. O sea que no necesariamente crece con los años. Ahora, si somos descuidados, podemos demorar muchos años en crecer. Si somos descuidados, podemos demorar muchos años en crecer. La debilidad o fortaleza de la fe en los creyentes es nuestra responsabilidad. Vamos a leer en un pasaje, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer ese pasaje para ver qué nos dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. Dice, lo voy a leer en otra versión, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento. O sea que, ¿qué dice Pedro aquí? Poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ahí él muestra una lista de cosas. Pero lo que queremos centrar no es que nosotros tenemos que poner ¿qué? Diligencia. Dice, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio. Él muestra una serie de... O sea que nosotros tenemos que ser responsables en esto. Es un llamado a ser diligente en este aspecto. Ahora, vamos a ver Hebreos capítulo 5, el verso 13 y 14. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Estamos viendo de que esta fe, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte. Dice así, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. La leche, aquí el autor dice que el que participa de la leche es inexperto. O sea que está hablando de esa infancia. Dice, la leche es la doctrina básica, pero el alimento sólido es la doctrina más profunda y madura. Los creyentes deben buscar la madurez espiritual y dejar atrás la inmadurez. Debemos crecer en la fe y dejar atrás la infancia espiritual. O sea que se nos hace un llamado, Dios nos está haciendo un llamado a crecer en la fe. Amén. Ahora,
Vamos a estar viendo otro pasaje que dice en Mateo capítulo 6, versículo 30. Mateo capítulo 6, versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Uh-huh. No hará mucho más No a hará vosotros. mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Amén. O sea que aquí dice hombres de poca fe, o fe débil, puede ser también. Aquí dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará más a vosotros, hombres de poca fe? Dice, la hierba del campo es un ejemplo de la bondad y la providencia de Dios. Los creyentes deben confiar en que Dios proveerá para sus necesidades, incluso en las cosas más pequeñas. Amén. O sea que estamos viendo de que se nos hace un llamado a crecer en la fe, a no quedarnos estáticos. Ya sabemos de que la fe puede ser débil o fuerte, y eso es lo que están tratando los autores de la confesión de fe. Vamos a leer Romanos capítulo 4, el verso 19 y 20. Romanos. Y no se debilitó en la fe el considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Su ejemplo nos enseña a confiar a Dios y a confiar en la palabra de Dios. Miren lo que dice este texto. Dios le dice a Abraham, tendrás un hijo. Y dice, miren aquí, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él no miró, o sea, su cuerpo que ya era de edad avanzada, y él creyó en Dios. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años. Imagínense eso. Una persona de 100 años que yo le diga, vas a tener un hijo. Ustedes se imaginan eso. Pero sin embargo, Abraham le creyó a Dios, no se debilitó. Dice, y también menciona la esterilidad de la matriz de Sara. La esposa no daba hijo, y Abraham le creyó. Y entonces, ¿qué está diciendo? No se debilitó su fe. Abraham no miró las circunstancias, él miró a Dios en su promesa. La fe se fortalece al confiar en la palabra de Dios. La duda y la incredulidad debilitan la fe. O sea que tenemos que dar gloria a Dios, porque cuando nosotros confiamos en Dios, le damos la gloria a Dios. Muchas veces nosotros tenemos problemas, situaciones, y las circunstancias, nosotros miramos las circunstancias, nos centramos en las circunstancias. Pero ¿qué es lo que pasó con Abraham aquí, el padre de la fe? Él no miró las circunstancias. Él miró las promesas de Dios, creyó, esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. Amén. Entonces nosotros debemos de, cuando tengamos problemas, no mirar las circunstancias, sino acercarnos a Dios, confiar en Dios y creer en las promesas de Dios. Amén. Amén. Ahora, continúan así los autores de la confesión de fe. Aún así, o sea que aún así, que aunque hay una fe débil, aunque la fe verdadera está compuesta por debilidad y fortaleza, aún así es incluso en su menor grado diferente en su clase o naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora de la fe y la gracia común de aquellos que son creyentes solo por un tiempo. ¿Por qué los autores dicen esto? Bueno, primeramente es bueno destacar que la fe verdadera en su menor grado
aunque sea muy débil, es una fe verdadera. Y hay una diferencia entre esa fe, aunque sea muy pequeñita, a esa fe de creyentes que creen por un tiempo. ¿Y por qué ellos hacen esta alusión a creyentes que creen por un tiempo? Vamos a leer Lucas 8:13 para ver por qué ellos hacen esta alusión. Es la conocida parábola del sembrador. Lucas 8, capítulo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. O sea que hay personas, en las iglesias, creyentes que creen por un tiempo. Dice la parábola, todos hemos leído la parábola, y la parábola relata, dice que hay personas que reciben, cuando se les predica el evangelio, reciben la palabra con gozo. O sea que ellos aceptan, yo acepto, y vienen ahí, pero cuando viene un tiempo de aflicción, de persecución, se apartan. Y entonces los autores están haciendo una alusión a esta, que la fe verdadera, cuando vienen los problemas, aunque sea débil, va a perseverar. La fe, un creyente con una fe verdadera puede tener miles de problemas que Dios lo va a sostener. Dios lo va a ayudar. Amén. Por muy débil que sea la fe, Dios se va a encargar de que nosotros no pasemos la línea de la desesperación. Y entonces está haciendo una alusión, que hay una diferencia a una fe verdadera, a una fe falsa. Amén. Ahora, vamos a leer un pasaje que está en Deuteronomio 8:2, donde Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué Dios prueba nuestra fe? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué? Hay una anécdota de una mujer creyente, una hermana creyente, que ella fue a ver al pastor y le dijo: pastor, cuando yo no era cristiana, yo no tenía tantos problemas. Le decía ella al pastor, yo tenía problemas, pero no, ya cuando yo creí y comencé a venir a la iglesia, yo no salgo de un problema. Yo quisiera que usted orara para que Dios me quite un poco de problema. Y el pastor le dijo: ok, mi hermano, no hay problema, vamos a orar. Y cuando dice, cierre los ojos, y dice el pastor: padre, yo necesito que tú te lleves a esta hermana. Y la hermana abrió los ojos: pastor, yo no le dije eso. Sí, mi hermana, es lo que usted me está diciendo. La única manera de nosotros no tener problemas es estando en su presencia. Nosotros vivimos en un mundo caído y nosotros vamos a tener persecuciones, vamos a tener aflicciones. Dios prueba nuestra fe. Amén. Vamos a leer este pasaje, Deuteronomio 8, el versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. ¿Qué dice Dios aquí? Te acordarás en el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Primero, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. O sea que Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Vamos a ser probados de miles de maneras. Amén. Dios nunca ha prometido librarnos de los problemas. Dios siempre ha prometido estar con nosotros en el problema. Vemos el caso de Daniel. Dios permitió que Daniel fuera echado al foso de los leones, pero Dios lo libró. No lo libró del problema, pero Dios estuvo ahí. O sea que cuando estamos pasando por el fuego, Dios está con nosotros. Amén. Para probarnos, porque es necesario saber, ¿entiendes?, cómo nosotros reaccionamos en esos momentos. Dice aquí, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Cuando estamos enfrentando desafíos y problemas, nuestra reacción
debe ser buscar a Dios, confiar en Dios, acercarnos a Dios. Esa relación, acercarnos más a Dios. Dice la palabra de Dios, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Entonces, ahora, actualmente se está predicando un evangelio donde ven a Cristo y Cristo te va a ayudar. Ven a Cristo y Cristo va a solucionar todos tus problemas. Ven a Cristo y es verdad, Cristo lo puede hacer, pero no funciona así. Eso no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico comienza con una mala noticia. O sea, ¿cómo empieza Pablo en Romanos? Hay que arrepentirse, hablando del pecado, no hay uno bueno. Todos han pecado. Y entonces ahí después que le muestra el pecado, después que le da la buena noticia. Y entonces muchas iglesias predican de que vengan a Cristo, de que Cristo los va a ayudar, de que a Cristo. Y entonces cuando esas personas llegan a la iglesia, se tocan con lo que realmente Dios prometió. Aflicciones. ¿Qué decía Cristo? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Y ellos dicen, pero esto no fue lo que me prometieron. ¿Entiendes? Entonces, Dios prueba nuestra fe. El cristianismo, vamos a enfrentar persecución, vamos a enfrentar aflicciones, problemas. El evangelio es para valientes y no es por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios nos sostiene. Pero nosotros, mientras estemos creyendo en Dios, vamos a tener dificultades y problemas. Pero Dios nos va a ayudar. Es lo que están hablando los autores de la confesión de fe y lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Perdón. Antes de leer ese pasaje, vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 6 y 7. Disculpen. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Amén. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Voy a leer porque, a ver, déjame ver si es el verso. Voy a leerlo aquí. ¿Cuál fue el que dije? El versículo que ve. Primera de Pedro. Primera de Pedro 6:7. Ajá. Sí. Ajá. Mis hermanos, las pruebas son parte del crecimiento espiritual y son necesarias para fortalecer la fe. Las pruebas son parte del crecimiento espiritual. Miren lo que dice aquí. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Amén. Miren, nosotros, Dios, había un pastor que decía que las aflicciones, las pruebas y las aflicciones nos diferencian porque hay personas que cuando tienen problemas se apartan. Sin embargo, los creyentes buscan a Dios. Alguien decía una ilustración, decía que las aflicciones en las iglesias, Dios usa las aflicciones en las iglesias como cuando hay brasas, cuando está un ejemplo, todos saben que es una parrillera en la brasa, dice que Dios sopla y solamente quedan los carbones encendidos. Todo lo que está arriba, se desaparece. Así Dios prueba nuestra fe para diferenciar los verdaderos creyentes de los falsos. Dios usa las aflicciones para eso, para saber lo que hay en nuestro corazón, para fortalecer nuestra fe y para diferenciar también si somos o no somos. Ahora,
En esta prueba, una fe verdadera, aunque sea débil, saldrá victoriosa. Cuando estamos en prueba, vamos a obtener la victoria porque Dios nos va a sostener, Dios nos va a ayudar. Es lo que estamos hablando. Ahora, los creyentes con una fe débil, Dios nos sostendrá en medio de las pruebas. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan ese pasaje donde Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Miren, eso está en Lucas 22, capítulo 31 al 34. Dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y mira lo que le dijo Pedro a Jesús: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Vas a ser afligido, pero yo estoy rogándole al Padre por ti para que no te falte la fe. O sea que en nuestros peores momentos, en nuestras mayores circunstancias, Cristo intercede por nosotros para que nosotros no nos desmoronemos. Amén. Nosotros vamos a salir, pero ¿por quién? Por Cristo, por Dios, porque Cristo intercede por nosotros. Amén. Ahora, todos vemos lo que pasó. ¿Qué dijo Pedro? Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a donde sea. Y dijo: Simón, no va a llegar la mañana hasta que tú, el gallo no va a cantar y ya tú me has negado 3 veces. Él decía: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no es por nuestra fuerza. Nosotros vamos a permanecer por Dios. Amén. Miren, cuando Jesús resucita, dice, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Pedro estaba arrepentido porque negó al Maestro. Sin embargo, hay un versículo en Marcos 16, 7, ya después de Jesús resucitado, dice: pero id, decid a sus discípulos, y Jesús, el ángel que le da el mensaje a las hermanas, le dice: y a Pedro. Él especifica a Pedro. O sea, dile a los discípulos y a Pedro de que yo los voy a encontrar me voy a encontrar con ellos más adelante. O sea que Jesús especifica a Pedro, mostrando restauración. Todos sabemos lo que pasó. Después Jesús le dice a Pedro, le pregunta 3 veces: Simón, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pero ahí vemos de que Pedro falló, pero Cristo lo trajo. Porque Cristo estaba orando al Padre para que su fe no falte. Amén. Entonces, mis hermanos, debemos de seguir confiando en Dios. Es una batalla ardua, pero Dios está con nosotros. Amén. Ahora, siguen los autores de la confesión de fe. Por lo tanto, aunque puede ser asaltada y debilitada muchas veces, aún así obtiene la victoria. Es lo que estábamos hablando. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, verso 16. Efesios capítulo 6, verso 16. Dice que esta fe puede ser asaltada y debilitada muchas veces, pero que aún así obtenemos la victoria. Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Dice un comentarista: la fe es el escudo que nos defiende de la ira del maligno. Debemos tomar el escudo de la fe para resistir los ataques del maligno. Aquí se nos hace un llamado en esos momentos difíciles a usar nuestra fe. A usar nuestra fe, a acordarnos de las promesas de Dios. Amén. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, el verso 4, versículos 4 y 5. Primera de Juan.
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Ajá, sí, hermano. Queriendo hacer un pequeño comentario sobre este texto y sobre el tema que es de la fe salvadora. Sí. Cuando hablamos de la fe salvadora estamos hablando de que una fe no importa si es muy grande o si es muy pequeña. Amén. Como en un grano de mostaza. Porque la potencia no está en la fe, sino en el objeto. Está en quien tú depositas Amén. la fe. Por eso una fe puede ser tan pequeña que si tú la depositas y tú crees, como dice el texto, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Si de ahí tú depositas tu fe, no importa si tu fe es grande o pequeña, tu fe puede ser tan pequeña que tiene el poder de salvar, porque el detalle está en quién tú depositas la fe. Amén. Amén. Gracias, hermano. La fe es el poder que nos permite vencer al mundo. La fe nos da la confianza de que Dios está con nosotros y nos ayuda a superar las dificultades. Ahora, dicen los autores, creciendo en muchos hasta alcanzar una plena seguridad por medio de Cristo. Continúan los autores de la Confesión de Fe diciendo. Vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 13. Este verso no está en la conversión. Yo lo traje, mi hermano, porque también apoya también este tema. Efesios capítulo 4, verso 13. Dice así: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que dicen los autores de la confesión que la fe crece en muchos hasta alcanzar una plena seguridad por medio de Cristo. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga, sino una esperanza firme y segura en Dios. Debemos esforzarnos por alcanzar la plenitud de la esperanza. Ahora, continúan los autores de la confesión de fe. Mis hermanos, voy un poco rápido porque comenzamos un poco tarde y quiero tratar de terminar el estudio completo, por eso es que voy un poco rápido y al final para resumir todo lo que hemos visto. Dice, para que se fortalezcan sus corazones unidos y lleguen a tener toda la riqueza de la plenitud de la inteligencia para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo. El misterio de Dios es Cristo, en quien se encuentran todas las riquezas de la sabiduría. La unión en amor es el medio para conocer este misterio. Entonces, mis hermanos, para terminar y acabar con algunas preguntas, quisiera que compartamos lo que aprendimos. Dicen los autores, quien es tanto el autor como el consumador de la fe. Dice Hebreos capítulo 12, el verso 2, dice, desviemos nuestra mirada de todo y fijémoslas en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le estaba puesto delante soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Este versículo enfatiza la importancia de la fe y la perseverancia en la vida cristiana. Este capítulo, el autor destaca la necesidad de fijar nuestra mirada en Jesús y seguir su ejemplo.
O sea que esto es un párrafo corto, donde generalmente lo que vemos es el carácter de la fe débil o fuerte. Vimos también que muchas veces puede ser debilitada y asaltada, pero que aún así vamos a obtener la victoria gracias a Cristo. Y prácticamente este último párrafo lo hemos abarcado de una manera u otra en los otros dos párrafos. Por eso yo quisiera que ustedes, no sé, que compartieran qué aprendieron de este tema de la fe, porque es un tema muy importante, algún aporte, ¿cómo se llama? Alguna idea que aporte, que enriquezca la clase. Bueno, primeramente podemos ver que es una fe particular, una fe singular. ¿Y en qué sentido? Que es una fe que salva. Y de hecho los mismos autores de la confesión de fe tocan de tal punto de que no importa si está en este momento fortalecida o debilitada, aún por muy debilitada que está, va a estar por encima de los que creen temporalmente. Amén. O de los que aún no depositan su fe en Cristo. Amén. Y eso nos puede traer el ejemplo de los mismos, estas otras religiones que, como yo siempre he traído el ejemplo, personas que se levantan a las 4 de la mañana, oran, 6 de la mañana, oran, 12 del día, oran, 6 de la tarde, oran, pero ¿a quién le oran? Amén. Y es lo que decía el hermano, y tiene mucha razón, y es lo que testifica la palabra de Dios, que es esa fe fuerte la que está en Cristo. Es la fe que tiene a Cristo consigo. Amén. Y eso es lo que hace, es lo que le da la potencia de la fe. Y es como también, no es el hecho de que la iglesia ore, sino a quién le ora. Amén. El cristiano es fuerte por sus oraciones, no porque ore mucho, sino porque a quién le deposita su oración. Amén. Y a quién ha creído. Amén. Hay un pasaje, a ver si me da tiempo. Hay un pasaje, está en Lucas 8, capítulo 24 y 25. Dice así este pasaje. Y vinieron a él, o sea que es cuando Cristo está en la tormenta que los discípulos lo despertaron, ¿recuerdan? Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún en los vientos y las aguas y a las aguas manda y le obedece? Jesús en este capítulo le pregunta a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Ellos estaban atravesando por un problema. Ellos pensaban que iban a morir. Sin embargo, era lógico porque si estaban las olas y los discípulos despiertan a Jesús, maestro, que perecemos. Y Jesús, ¿qué le dice Jesús? No, está bien, están preocupados. No, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué Jesús le dice esto a los discípulos? Cuando estamos en un lugar y dice, oye, ¿dónde está algo? Es porque a quien se le pregunta sabe dónde está. O sea que los discípulos sabían de lo que Cristo les estaba hablando. Recuerden, hagan memoria. ¿Entiendes? Si los discípulos anduvieron con Jesús, vieron hacer miles de milagros a Jesús, es el Hijo de Dios. Recuerden, hagan memoria. Un antídoto contra la fe débil es ponerla en práctica. Una manera de ponerla en práctica es haciendo memoria de todo lo que Dios ha hecho, de las promesas de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez se han tomado la tarea de hacer memoria de todas las cosas que Dios ha hecho en su vida, de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. Esas cosas, cópienlas, pónganlas en un papel y cuando estén atravesando por problemas difíciles, mírenlas. Eso a mí me ayuda mucho. Hace un tiempo yo atravesé por una frontera y pasé por miles de cosas. Y yo tomé nota de todas esas circunstancias. Y cuando yo tengo problemas graves, yo miro esa nota. Y si Dios el 20 de julio de 2023 me ayudó aquí, también me va a ayudar aquí. Porque dice la Biblia, decía David, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando David fue a pelear contra Goliat, ¿qué decía David?
No, pero mira, yo cuando estaba con las ovejas, yo cogí y yo maté un oso, yo maté un león. Él hacía memoria de lo que había hecho. Dice, y él sabía que no había sido por él, había sido Dios. Entonces, un antídoto, algo que nos va a ayudar a superar muchas pruebas, es haciendo memoria de lo que Dios ha hecho, de quién es Dios, y particularmente en nuestras vidas. Hagan memoria. Si Dios nos ha ayudado y nos ha traído hasta aquí, Dios lo seguirá haciendo. Y eso nos va a ayudar, mis hermanos, a superar grandes dificultades. Porque Jesús le dice, ¿dónde está vuestra fe? Hagan memoria, recuerden, hagan memoria. Ahí no iba cualquiera, iba el Hijo de Dios. Y era el Hijo de Dios el que iba en la barca. Y nosotros estamos también, creemos en Cristo. Dice la Biblia que Él tiene contado cada cabello de nuestras cabezas. Y si en cosas tan insignificantes como esas las tiene controladas, no va a tener control en nuestros problemas, en nuestras vidas. Dios tiene el control de cada molécula en este universo, mis hermanos. En mi caso no se estará ni media hora contando, pero bueno. Pero Dios tiene el control. ¿Sí, hermano? Sí. Habla sobre la fe débil y fuerte. En Hebreos donde dice que los que son maduros en la fe ya han alcanzado un discernimiento entre el bien y el mal. Sí. Por ejemplo, ahorita hay muchas personas y aún creyentes, y yo creo que el pecado que yo miro más común entre creyentes y no creyentes, creo que es el adulterio y la fornicación. Sí. Y muchos jóvenes o personas ya casadas, ellos dicen que por qué es malo cuando dos personas se están amando. Ellos dicen que están amándose, teniendo relaciones fuera del matrimonio. Que eso es bueno porque es amor, dicen ellos. Y otras muchas cosas. Entonces, ahí dice que los que son maduros saben discernir entre el bien y el mal. Sí. Entonces, un creyente que es maduro en la fe sabe que el adulterio, fornicación es pecado. El que es débil dice, no, ¿por qué? Si eso es bueno, nos estamos amando. Amén. Pero yo pienso y veo que muchos cristianos, porque estamos en tiempo de la gracia y no en tiempo de la ley, ignoran los mandamientos de Dios. Sí. Pero si nosotros estudiamos sus mandamientos, nos damos cuenta que aunque no somos salvos por guardar la ley, sino que la gracia nos lleva a cumplir esos mandamientos. No adulterarás, no mentirás, no robarás, todos esos mandamientos. Sí, cuando la Biblia habla de la fe débil, mi hermano, nos describe como unos niños. Somos unos niños. Y un niño, ¿qué es lo que hace un niño? Un niño muchas veces se va a orinar en la cama, muchas veces va a hacer popó en la cama, porque somos niños. Muchas veces vamos a atravesar por miles de problemas, por inexperiencia, por inmadurez. Vamos a atravesar por miles de problemas. Pero debemos de ir creciendo, poco a poco, debemos ir creciendo y madurando. Amén. Me quedan, son las 1:45. Quería tocar otro punto, pero ya son las 1:45. Pero bueno, creo que el tema se resumió y pienso que entendimos de lo que los autores primeramente de la Biblia, lo que dice la Biblia, que una fe débil y una fe fuerte, que tenemos que madurar en la fe. Y vimos otros puntos, yo creo que el punto se trató como tal. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar el tiempo. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta tarde, Dios mío. Sabemos que estamos aquí gracias a ti. Sin ti nada somos y nada podemos hacer, Dios. Que estas clases, Dios mío, no hayan quedado simplemente en nuestra mente, sino en nuestros corazones. Que podamos, Dios mío, discernir, Dios mío, el bien y el mal, que podamos actuar conforme a tu voluntad. Te pedimos estas cosas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.